Arrancamos nuestra sesión de las letras rojas del Mesías, una sesión que tiene como intención revisar el carácter, em, las cualidades del varón perfecto y compararnos con él. Seguramente quedaremos reprobados, pero probablemente aprenderemos cada día un poco más de él. Y por supuesto, seguramente en algún momento vamos a estar desarrollándonos hasta tener la estatura del varón perfecto. Y por supuesto, esto no será sino hasta el momento de poder verle cara a cara, que nuestra vida será conformada a su imagen. Mientras tanto, necesitamos aprender y desarrollarnos con la intención de prepararnos para poder verle. ¿De acuerdo? Nos encontramos en Mateo capítulo 17, justamente cuando van a pagar impuestos. Esto en el versículo 24, si me acompañan por favor, sería una gran bendición. Y empieza diciendo: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos, los tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo al primer pez, y el primer pez, que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Y bueno, hoy estudiaremos solamente esta sección después de haber revisado prácticamente todo lo que ha pasado. Hoy vamos a revisar prácticamente esta conclusión. Por favor, presten atención en esta sección. Vamos a revisar esta conclusión de toda la enseñanza que vivimos después de las parábolas. Hoy llegamos al final de la enseñanza y del aprendizaje, del laboratorio, de la clínica, de las parábolas. Esta es la parte final. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, porque ha pasado que revisamos que todas las 7 parábolas se pusieron en prueba, ¿de acuerdo? Y muchas de estas fueron reprobadas por los alumnos, que son los discípulos. Y la semana pasada estuvimos analizando justamente lo que pasaba con el caso Pedro. ¿De acuerdo? Así le llamamos a este caso de estudio, donde Pedro, pues vimos que se aventuraba y se aventaba a ser el primero en participar, a emitir comentarios, por ejemplo, acerca de que el Mesías, o de que Yeshua era el Mesías, de que estaba muy de acuerdo con la idea de que él era el Cristo, el que había de venir. Pero también fue el mismo Pedro que le dijo que no fuera a ocurrírsele ir a la cruz. Como se le ocurría esta idea de presentarse en la cruz para morir, también fue este Pedro. Y Jesús le dijo en esta ocasión, o Yeshua le dijo en esta ocasión: apártate de mí, Satanás. Se acordarán perfectamente de eso, ¿no? Es este mismo Pedro que interrumpe la transfiguración del Mesías para invitarles a ver si querían participar en una enramada. Es decir, Pedro, con la inconsciencia de verdad bien marcada de qué estaba pasando, por supuesto, tiene estos conflictos, y vemos que es este mismo Pedro al que se le pregunta literalmente y directamente en esta ocasión: ¿vuestro maestro no paga las dracmas? ¿Qué implicaciones tiene esto? Sencillo, es que Pedro sigue siendo el caso de estudio. Pedro representa muy bien a los discípulos. Pedro representa, mis estimados amigos, exactamente esta idea del discípulo que necesita aprender, el discípulo que necesita reformarse, el discípulo que necesita, pues, discipularse, el alumno que necesita discipularse. ¿Sí? Hemos platicado que el discipulado es realmente una sección importante en la vida del creyente. ¿Se acuerdan que platicamos antes de las etapas de la vida del creyente? Hemos visto que son 3 etapas en la vida del creyente. Les invito a que la apunten en caso de que no te acuerdes o que no la tengas clara, pero la etapa número 1 del creyente es la conversión. Conversión. ¿Cómo entraría esto en la vida de Pedro? Bueno, por supuesto, en la vida de Pedro esto sería prácticamente cuando fue invitado a participar con el Mesías. Probablemente fue una etapa donde tú y yo también hemos vivido,
cuando aprendes y reconoces cuál es tu condición. Y es una etapa emocional, perdón, bastante efusiva. Es una etapa de verdad donde lloramos mucho porque reconocemos nuestra condición. Es una etapa de verdad de mucho sentimiento incluso. Esto en el hijo pródigo sería como la etapa cuando vuelve a casa y abraza al papá, lloran juntos y también implica una fiesta. Esta etapa es una etapa que es bastante pues marcada porque a nivel emocional hay mucho movimiento. Pero después de que termine esta etapa, la cual necesita terminar, y necesita terminar por una sencilla y muy simple razón, y esto es porque empieza la etapa de consolidación. ¿Se acuerdan que es la segunda etapa? Etapa número 1 de conversión, etapa número 2, etapa de consolidación. Y esta etapa de consolidación es una etapa bastante larga, que de hecho va a durar toda la vida. Pero es una etapa donde ya no es tan emocionante, sino que empieza lo que dice Romanos capítulo 12. Y esta etapa de Romanos capítulo 12 es bien sencilla. Dice que presentemos vuestros miembros en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional, ¿cierto? Dice que es vuestro culto racional. ¿Qué diferencia hay con la etapa de conversión? Que la conversión es emocional. Hay mucha emoción. Y en la etapa de consolidación es una etapa de racionamiento. Es una etapa que requiere racionalizarnos. Literalmente, perdón. Es una etapa que requiere nuestra mente y nuestra voluntad para comprenderlo, para analizarlo, para desarrollarlo. Esa es una etapa que se requiere. Sí. Y es una etapa que necesitamos entrar para poder consolidarnos. En esta etapa se encuentra Pedro. Es una etapa donde el Señor va a permitir que el discípulo se equivoque. Es una etapa donde el Señor va a permitir que el discípulo pueda cometer errores. Está en un ambiente controlado, pero va a requerir que esté realmente esta persona en un ambiente donde esté con su maestro. Se requiere a alguien a quien rendirle cuentas, a alguien que ya vivió esta etapa, a alguien que ya tiene más tiempo desarrollándola y a alguien que ya está comprometido con el Señor. Este es el Mesías, por supuesto, frente a Pedro, y Pedro es este alumno, este discípulo que está aprendiendo todo esto, que se está consolidando. ¿Sí? Y la última etapa es la etapa de discipular. La tercera etapa de todo creyente y de verdad la culminación de todo esto es el discipular. ¿Y qué es el discipular? Ahora tú empezar a compartirlo. Ahora tú ser el que discipula a alguien. Ahora tú ser el maestro de alguien. ¿Está bien? Si yo les pregunto en qué etapa se encuentran ustedes, ¿en cuál dirían? ¿La primera, la segunda o la tercera? Dice Javier, yo me encuentro ya en la tercera. ¿Se fijan cómo esta parte, ahora sí, cada quien se va a empezar a calificar? Los demás, ¿en qué etapa dirían que se encuentran? ¿Sí? ¿Ya tienes a alguien a quien tú también le sirves y le enseñas? ¿O por ahorita todavía te sigues consolidando? Que sería la etapa 2. ¿O por ahorita todavía sigues en la emoción de la conversión y estás todo el tiempo buscando sentirte bien con el Señor? Ok, ya veo por ahí sus respuestas y esa parte es muy buena. ¿De acuerdo? Veo, por ejemplo, que Álvaro dice, yo estoy en la etapa 2, donde sigo aprendiendo, me sigo consolidando, ¿de acuerdo? Agustín dice, yo estoy en la tercera etapa. Y te digo una cosa, la etapa 2, otra vez te lo repito, es una etapa que no termina jamás, ¿de acuerdo? Es una etapa que siempre te vas a quedar, ¿sale? Pero la etapa 3 es una etapa que viene con ella cuando la persona se ha consolidado lo suficiente, ¿está bien? ¿Qué pasaría? Y esta es la parte que me importa mucho poder tocar, porque aquí vamos a ver la culminación del Pedro. Pero ¿qué pasaría si una persona que vivió la etapa 1 con mucha emoción empieza a vivir la etapa 3, se brinca la etapa 2? Es decir, empieza a predicar y empieza a compartir y empieza a discipular a las personas sin haber vivido una etapa de consolidación. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a enseñar? ¿Cómo crees que va a invitar a las personas? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Es decir, sin consolidación. Por supuesto, su predicación y su forma de platicar con las personas va a ser una forma en la que solamente va a tener como intención que la gente le preste atención a él. Es decir, va a utilizar el evangelio a su favor, para satisfacerse él mismo, no para enseñar la palabra, no.
Probablemente va a dar datos bíblicos, esto es importante, ¿eh? Probablemente va a dar datos bíblicos, probablemente va a enseñar algo que está marcado en la Biblia, pero no va a ser una intención de consolidar a las personas. Fíjate esto nada más. Cuando predicamos algo, necesitamos pensar en consolidar a las personas, porque ya hemos sido consolidados en la palabra. Una persona que enseña sin consolidación va a ser una persona que enseña para emocionar a las personas. Va a ser una persona que enseña con la intención de que las personas lo vean a él, no que vean al Señor. Va a ser una persona que tiene la intención prácticamente de utilizar la palabra para satisfacer sus propias necesidades personales. Porque la satisfacción de necesidades se vive en la consolidación. Es donde el Señor sana nuestro corazón, donde elimina los traumas, donde de verdad encontramos sanidad y salud en la palabra. Eso es en la etapa de consolidación. ¿Estamos entendiendo lo que se está diciendo? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Qué pasa con Pedro? Pedro no ha dado ningún discurso. Y en ese tiempo ha sido una de verdad enseñanza intensa, intensa y más que intensa. Consolidación en el tiempo que tiene con el Mesías. Vamos, rapidísimo, de verdad e intenso. Y apenas abre la boca y se equivoca y lo regañan. ¿Me explico? Apenas abre la boca, tiene un acierto y se lo marca a su maestro. Porque está en la etapa de consolidación. ¿Cuándo termina la etapa de consolidación? Justo para él con el maestro, con este maestro ya en vivo, va a seguir por supuesto, pero con el Mesías teniéndolo presente cara a cara. Vengan un momento por favor conmigo a Mateo capítulo, ¿de acuerdo? Vengan conmigo por favor a Mateo. Es que no está en Mateo, déjenme les digo bien la cita para que lo tengan bien presente porque esta parte me importa mucho que la puedan escuchar. Pero es justamente la parte cuando el Mesías le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y cuando llegan a ese punto, está en Juan 21, justamente cuando ya el Mesías resucitó. Vengan conmigo un momento a Juan 21, solamente para que se entienda muy bien cómo funcionan estas etapas. Pero hablando del proceso de consolidación con el Mesías, en Juan capítulo 21 te vas a dar cuenta cómo es, como vamos a decir, una parte importante de consolidación que culmina con Pedro. Y en Juan capítulo 21 aparece justamente en el versículo 15 en adelante cuando le pregunta Jesús, dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, Señor, sí, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo tercera vez, fíjate lo que, ya sé que ya te das cuenta perfectamente, ¿no? La idea de apacienta mis corderos, que es, disipúlalos. Ahora tú sé el maestro de ellos, ve por favor, ahora tú también enseñarles a ellos. Y luego le pregunta una tercera vez, estoy leyendo Juan 21 y versículo número 17. Le dijo tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijese, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ya sabemos perfectamente que eso en lo original lo que está diciendo es, por lo mínimo me quieres, por lo mínimo me aprecias, porque la respuesta de Pedro no era una respuesta racional, era una respuesta emocional. Y cuando le dice, me quieres la tercera vez, le hace reflexionar en la idea de que ni siquiera realmente tenía un aprecio mínimo por el Mesías para querer serle fiel. Y el Mesías está a punto de irse. ¿Sí? Está a punto de irse. El Mesías ya resucitó y está a punto de irse. Y le muestra a Pedro que su desarrollo aún no concluye, pero caminar con el Mesías ha concluido de manera física y continuará desarrollando su fidelidad al Señor a partir de ese momento, por supuesto que sí. Regresemos a Mateo, por favor. Y en este Mateo capítulo 17 y versículo 24, vienen con Pedro para preguntarle algo. Vienen con Pedro y le preguntan las personas, leí más abajo, perdónenme. Dice, cuando llegaron a Capernaum, pidieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Estas 2 dracmas, mis queridos amigos, ahora sí centrémonos en esta parte.
Es un impuesto que se pagaba en el templo. No es un impuesto romano. Esa parte necesitamos dejarlo muy claro. Es un impuesto que se pagaba en el templo y es un impuesto que estaba asignado desde Éxodo capítulo 30. ¿De acuerdo? Es un impuesto para el sostén del templo y para los artículos y las necesidades que existen en el templo. ¿De acuerdo? Junto con los sacerdotes. Va a ser una contribución que se hace. ¿De acuerdo? Y que justamente se cobraba, fíjate nada más, aproximadamente cuando empezaba el año. Esta parte es importante, mis queridos amigos, porque si tú sabes, vas a recordar, es que el Mesías muere en la Pascua. Estamos de acuerdo con eso, el Mesías muere en la Pascua. Y la Pascua es el primer mes del año, el día 14. Entonces, si estaban entrando a Capernaum, era la temporada donde se iba a empezar a cobrar ese impuesto. Sin embargo, a los extranjeros se les cobraba desde un mes antes ese impuesto. Por lo tanto, hace mucho sentido cuando se preguntan en relación con el tema de si a los extranjeros se les cobraría. ¿Está bien? Fíjate nada más esto. Vienen especialmente con Pedro, lo que significa que Pedro seguirá siendo el caso de estudio. Y vamos a darnos cuenta que aquí Pedro tiene una muy buena revelación con todo esto y disfruta de un milagro que nunca ningún otro discípulo de verdad lo vivió. No de esta forma. Esta parte es bien interesante, ¿no? Y entonces vienen con la discusión sobre pagar o no pagar, ¿de acuerdo? Y esta discusión no la tiene Jesús con estas personas, realmente la tiene con Pedro. Nuevamente podemos observarlo, si te fijas muy bien, dice el versículo 25, que Pedro contesta de una forma muy sencilla a ellos, los que le preguntaron, que probablemente eran guardias del templo o eran personas emisarias del templo, eran judíos, está bien, estos que cobraban las 2 dracmas eran realmente judíos, eran judíos cobrándole a judíos, ¿de acuerdo? Por aquí no tiene nada que ver los romanos. Entonces contesta Pedro que sí, y después, al entrar en la casa, dice que Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Fíjate nada más, la discusión con Pedro, la discusión fue solo con Pedro, esta forma de enseñar era solo con Pedro. ¿Está bien? Y a Pedro le pregunta y le dice, ¿qué te parece, Simón? Y le hace la pregunta, los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran impuestos? ¿A sus hijos o a los extranjeros? Le hace una pregunta bien sencilla, ¿a quiénes le cobran impuestos? Y yo les hago una pregunta a ustedes, si ustedes tuvieran la oportunidad de cobrar impuestos, pregunto, ¿se los cobrarían a sus hijos? ¿Realmente cobrarían a sus hijos los impuestos o se los cobrarían a las demás personas, a los extraños, a los extranjeros? Pues la verdad es que somos, siendo bien honestos, perdón, cuando, cuando tienes la oportunidad de no cobrarle a tu familia, la verdad es que lo aprovechas. Aprovechas esa posición para no hacerlo. Y no es que esté algo mal, es una forma de poder mostrar bien a tu familia e incluso lo pagas tú mismo, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo cuando trabajaba en el cine, yo no lo cobraba a mi familia ni a mis familiares. La verdad es que disfrutaba mucho entrar a las salas de cines para disfrutar de una película y no cobraban. Era cuando todavía los cines no asignaban asientos, entonces te podías sentar donde querías, ¿no? Entonces de pronto que si tú entrabas sin boleto, pues no pasaba nada porque absolutamente pues estaba abierta la sala para que pudieras entrar, ¿no? Si alguien te invitaba o si alguien por supuesto te daba el acceso. Entonces yo era de esos a los que venía mi familia y no les cobraba. Entonces es algo muy real que cuando se refiere a este tema de a quienes no se le cobran impuestos, por supuesto pensamos al tema de los hijos y la familia, por supuesto, ¿no? Que a ellos no les cobramos. Dice que a los extranjeros sí, dice esta parte, de acuerdo. Y Pedro le contesta claramente, pues ellos cobran, en el versículo número 26 dice, ellos cobran de los extraños, ellos cobran en los impuestos de los extranjeros, ¿de acuerdo? Y Jesús le da como la pauta para hacerle saber que contestó correctamente. Prácticamente le dice, pues sí, imagínate. Luego, los hijos pues no les cobran, están exentos. Eso lo dice en el versículo 26. Y dice en el 27 algo importante que es lo que vamos a aprender hoy. Y dice, sin embargo, para no ofenderles, y encierra la palabra ofenderles, para no ofenderles, enciérralo, no ofenderles, enciérralo por favor. Para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ok, vamos pues con esta parte que está re interesante. Le dice, para no ofenderles. El Mesías no le dijo, para honrarles.
No les dijo para obedecerles, no les dijo para someterte o someternos, les dijo para no ofenderles. ¿Sí? Esta parte Pedro necesitaba aprenderla. Y probablemente tú y yo también. Tú y yo también somos discípulos del Maestro y tú y yo también tenemos algo de Pedro en nuestra vida. ¿Quién era Pedro? Lo acabamos de ver ahorita en su línea de tiempo, ¿no? Pero quiero preguntarles, ¿será que en algún momento distinto, después de esto, Pedro se enfrenta a la guardia de los sacerdotes sin importar si les ofendía o no? Es decir, agarra, arranca y de verdad se pone con todo y contra todos contra la guardia de los sacerdotes. La respuesta es sí. Cuando arrestan al Mesías, tú te acuerdas perfectamente que en el monte de Getsemaní, cuando estaban orando con él, vienen exactamente y es Pedro el que saca la espada y se pone a batallar contra ellos cuerpo a cuerpo. El Mesías, yo me imagino, después de haberle dicho aquí, cuando vio a los emisarios del sacerdote, cuando le cobraron las 2 dracmas, que le dijo, mira, para que no se ofendan, no los vamos a ofender, paguemos las 2 dracmas. ¿Sí? Y cuando lo vio allá sacando la espada, y cuando lo vio peleando, yo me imagino que su cara, el Mesías también, bueno, no su cara, sino su pensamiento probablemente fue como, él sigue sin aprender. Este brother cree que es aventarse y darse de verdad contra todo y sin importar las consecuencias. Él no ha entendido, y esta es la parte que me importa mucho, él no ha entendido que necesitamos no ofenderles para no generarnos un conflicto innecesario que estorbe al Evangelio. Imagínate nada más esto. Pedro necesitaba aprender. ¿Qué crees que hubiera pasado? ¿Qué crees que hubiera pasado? Si esto lo hizo, si lo de la oreja que le cortó al guardia, que se llamaba Malco, por cierto, al guardia del sacerdote en el monte de Getsemaní. Si eso hizo con esta enseñanza, ¿qué esperaríamos sin la enseñanza? Yo creo que no hubiera aventado a la oreja, yo creo que le hubiera dado a la cara o al corazón con tal de matarlo. ¿Sí me explico lo que digo? O sea, si eso de grave hizo con esta enseñanza, ¿qué hubiera hecho sin la enseñanza? Algo mucho más grave, por supuesto, ¿no? Entonces, teniendo presente esto, tú tienes la idea frente a ti que Pedro debería aprender a someterse para evitar conflictos innecesarios. Y el Mesías se lo está marcando claramente, ¿de acuerdo? A pesar de que Jesús no tuviera que pagar, escucha esto y lo vamos a dejar bien en claro desde ahorita, a pesar de que Jesús no tuviera que pagar, lo hizo y mostró su misión civil frente a ese gobierno. Y quiero dejar bien en claro por qué el Mesías no tenía que pagar. Y no era porque fuera el Mesías o porque fuera el Cristo o porque tenía una autoridad. No, 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 no lo hizo tomando su autoridad. Sí, ¿sabes por qué no tenía que pagar él? Por algo bien sencillo, mi estimado. No tenía que pagar él porque era un impuesto para el templo, para el sostén del templo. ¿Y él quién era con respecto al templo? ¿Ya me entienden? Él era el dueño, amo y señor, el sumo sacerdote del templo. Pero por supuesto no de ese templo, del templo oficial, del templo correcto, de la Nueva Jerusalén, de un templo que no estaba asignado ni instituido todavía. Pero cuando ve que cobran por el templo, que es necesario para el sostén, dice el Mesías, pues la verdad es que yo no necesito pagar ese templo, porque ese templo ni siquiera va... Es más, de aquí en 30 años se va a destruir ese templo, en 40 años lo van a ver tirado, pues. El Mesías necesitaba pagar esos 2 dracmas. El Mesías necesitaba cumplir. Por supuesto que no. Él no tenía ninguna obligación. Pero ¿quién necesitaba aprender sobre eso? Pedro. Pedro necesitaba aprender. ¿Sí? Imagínate nada más que no supiera de verdad desarrollar esta habilidad del respeto por la autoridad civil. No aguanta ni a Hechos 2. El Mesías se va en Hechos 1 y el tipo no aguantaría ni a Hechos 2. Y lo vemos en Hechos 2 que hace algo impresionantemente fuerte. ¿Me explico? Pero ¿por qué cuento esto? Porque Pedro nos muestra que hay una rebeldía muy fuerte. Y hay una actitud de verdad desafiante contra cualquier autoridad. Pero el Mesías le muestra que para que el reino pueda avanzar, se requiere ser de verdad eficientes a la hora de tratar con las autoridades civiles. Hay que recordar algo bien importante y es que la autoridad civil con la autoridad espiritual no son compatibles, ¿sí? Gobiernan en diferentes ámbitos.
Esta parte es muy real. Solamente se unen en ciertos mandamientos, por ejemplo, el no matarás, no robarás. ¿Me explico? Se unen, por supuesto, si están de acuerdo en eso. Pero una no gobierna a la otra y la otra no gobierna a la una. ¿Se acuerdan cuando el Mesías preguntó, y lo va a hacer más adelante, a quién se le deben los impuestos? ¿A quién se le debería pagar? Y entonces nadie le contestó y él dijo, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dejando bien en claro que ninguna de las dos partes interviene en la otra. ¿Por qué esta parte nos debe importar a nosotros? Porque estamos en el proceso de consolidación, ¿cierto? Y en el proceso de consolidación estamos dentro de este ambiente que es gobernado por el gobierno que tenga cada quien en su país, por policías que gobiernan en lo civil, ¿de acuerdo? Por jueces y magistrados que gobiernan en nuestro país, por un presidente que gobierna nuestro país. ¿Deberíamos someternos a ellos? Sí, en la parte civil, en la parte que les corresponde a ellos, ¿sí? ¿Debemos pagar nuestros impuestos? Sí, debemos pagar nuestros impuestos. ¿Por qué? Porque si tú no pagas los impuestos, después te van a perseguir por un tema fiscal y no vas a poder predicar en el reino porque estás ocupado de verdad desarrollando la parte fiscal. ¿Me explico? ¿Debemos de obedecer las leyes? Sí, porque si no obedeces las leyes, eso te va a estorbar después y te van a perseguir para que obedezcas las leyes o que pagues por no haber obedecido las leyes. Y en lugar de estar predicando en el reino y predicando del reino, tú vas a estar ocupado resolviendo un problema que pudiste haber evitado. Y sobre todo, tu testimonio va a estar de por medio cuando no pagues los impuestos. Tu testimonio va a estar de por medio cuando quieras brincarte la ley. Tu testimonio va a estar de por medio cuando le des una mordida o cuando quieras sobornar a la persona que te detuvo por estar andando en exceso de velocidad. Tu testimonio va a estar de por medio cuando intentaste sobornar a la persona que necesitaba de verdad multarte o ponerte una infracción. ¿Te fijas? Entonces hay relación, una relación mínima, pero que una sin la otra definitivamente va a ser un estorbo innecesario, un conflicto innecesario. Y eso es en lo civil. Y también el Señor lo respetó. Y tú y yo necesitamos respetarlo. Pedro necesitaba aprender a eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan una ocasión cuando Pedro también debía sus impuestos y que no las había pagado porque no tenía cómo? Y el Mesías le ayudó para poder tener una pesca importante y poder, pues prácticamente tener para pagar. Necesitamos de verdad estar a cuentas con las cuentas relacionadas a lo civil. Y Pedro era una de las personas que necesitaba aprender. Yo les hago una pregunta. Si el Mesías no pagaba los impuestos, ¿Pedro los hubiera pagado? La respuesta es no. El maestro necesitó ir al nivel de Pedro para que Pedro lo entendiera. Y eso, fíjate, aunque Pedro había contestado un sí cuando le preguntaron si su maestro pagaría los impuestos. Pedro dijo sí, claramente. Pero cuando fue por las dracmas, ¿de acuerdo? El estatero que aparece aquí, que es exactamente, el estatero es doble dracma, son 4 dracmas, perdón. ¿Sí? Se alcanzaba a cubrir lo de él y lo del maestro, lo del Mesías. Quiero explicar esto bien sencillo. Si Pedro no tiene esta discusión con estos emisarios y el Mesías no le da las 2 dracmas, Pedro no paga el impuesto. Y Pedro se queda con la idea de que puede no pagar los impuestos, lo cual habría sido un desastre en su proceso de consolidación. ¿Se fijan? ¿Se requiere la consolidación? Sí, señores. ¿Se requiere la consolidación? Sí, señores. La próxima ocasión vas a necesitar aceptar la multa o aceptar el pedir perdón porque realmente te equivocaste. No intentar pagar para que no lo hagan. Necesitas darte cuenta que necesitas vivir el proceso y aprender. Y de verdad que tu testimonio esté limpio. Pedro necesitaba eso. Pedro no podía tener otra incorrección en su historial. Pedro era conocido por el Imperio Romano porque tenía un negocio de pesca. Pedro era conocido y sabían perfectamente que este Pedro tenía un carácter, que era para alejarse.
Imagínate eso. Pero el Señor lo estaba tratando. Imagínate que el tipo agresivo de tu vecindario es Pedro. Tú te alejarías de él, bueno, el Señor lo llamaría como su discípulo. Y es conocido que es agresivo, pero aún así el Señor lo llamó. Y lo ves ser transformado con él. Pregunto, ¿esto es emocional? ¿Esto puede ser emocional? ¿Ustedes creen que esta parte de Pedro era emocional? Sí. ¿Ustedes creen que la parte de enseñanza con el Mesías era emocional? Fíjate, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ustedes creen que la parte del Mesías cuando le enseñaba era una enseñanza emocional? ¿Ustedes creen que Pedro cambiaba de emocional a racional cuando iba avanzando? Sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, cuando estaba frente al guardia del sacerdote en el monte del Getsemaní, en el monte de los olivos, fue emocional, ¿se acuerdan? Sacó su espada, ya lo que dijimos ahorita. Eso es una emoción, ¿de acuerdo? Que mueve una acción. Y luego después, ¿se acuerdan? Cuando estaba ya Jesús, el Mesías, ya estaba preso en la casa del sumo sacerdote. Y le preguntan, oye, ¿tú no eres el que estaba con Jesús? ¿Se acuerdan cuando lo niega? ¿Por qué lo niega? ¿Por racional? ¿Por ser racional? Lo niega por emocional. ¿Se fijan cómo era Pedro? Emocional, emocional, emocional hasta las vísceras. No le importaba quedar mal con su maestro. Por ejemplo, en ese instante, cuando lo niega. ¿Sabes una cosa? Yo conozco a muchos hombres que niegan a su familia con tal de no quedar mal con las personas. Niegan a sus hijos y niegan a sus esposas con tal de no quedar mal o de no ser excluido. Eso es lo que no quería Pedro. Ser señalado, ser excluido, ser notable, ser de verdad racional para la hora de pensar. No, no, no. Él lo que quería nada más era que no fuera a ser aislado, que no fuera a ser señalado como alguien distinto. Y no le importó que sus emociones fueran mayores para poder negar al Mesías. Qué fuerte está eso. Por eso como hombres necesitamos migrar de lo emocional a lo racional. Para de verdad que cuando se presenten oportunidades donde pudiéramos negar a nuestra familia, darle un lugar menor a nuestra familia, darle un lugar menor a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, racionalmente de verdad reaccionar, accionar también con razonamiento y poner a nuestra esposa en primer lugar. El libro En el Jardín de la Paz, Sabiduría solo para hombres, enseña que la honra para las mujeres es como el oxígeno. Imagínate esto. Imagínate nada más esto. Pedro necesitaba eso y también nosotros muchas ocasiones también lo necesitamos. Pasar de ser seres emocionales que quieren quedar bien con las personas a ser seres racionales que son fieles a lo que son llamados. Y eso es al Eterno, después a la esposa y también a los hijos. Y después a todo lo demás. Pero en ese orden primero y no se puede mover. Pedro necesitaba aprender eso. Y cuando se brincó el puesto de cobro, creyó, ya la hice probablemente. Ya lo logré, ya no pagué. Y cuando le preguntaron, probablemente se asustó, se preocupó y otra vez emocionalmente reaccionó. Sí. ¿Cómo sabía Pedro que Jesús iba a pagar? No sabía. Creía, se imaginaba y contestó emocionalmente, sí. ¿De acuerdo? Y entonces ya se acerca el Mesías, ya estando en la casa, y vámonos. Ahora sí vas a aprender, Pedro. Te voy a enseñar. Vas a reconocer y vas a aprender que necesitas pagar tus impuestos. Y le pregunta, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro necesitaba relacionar algo bien sencillo. ¿A quiénes le van a cobrar los reyes de la tierra? Y Pedro le contesta bien rápido y le contesta correctamente y le dice, de los extraños, maestro, le van a cobrar a los extraños. Perfecto, Pedro. Ahí era para que Pedro entendiera. ¿Tú qué eres para el que te acaba de cobrar? ¿Un hijo o un extraño? Pedro debía entender que él era un extraño, por eso le estaban cobrando. Otra forma más de entender esto es exactamente esa. Reconocer que tu gobierno no
realmente ese como tal y final. Ese para ellos tú eres un extraño. Para ese gobierno, para el gobierno civil que gobierna tu país, eres un extraño, eres una persona también más, no importa. ¿Sí? Y por eso te van a cobrar. Pero para el Rey de Reyes, para el Eterno mismo, tú no eres un extranjero, ¿de acuerdo? Tú no eres realmente un extraño. Tú eres su hijo, ¿de acuerdo? Y esta parte de verdad es bien importante porque si Él es Abba, que es Padre, la pregunta es, ¿a ti Él te va a cobrar? La respuesta es no. Bien sencillo. Él perdonó tus pecados, ¿cierto? Él murió por ti, entregó su sangre. Debías un ojo y Él pagó con sus dos ojos. Debías tu vida entera y Él pagó con su vida entera. ¿Te va a cobrar impuesto por eso? No se cobra impuesto por eso. No se cobran intereses, ni siquiera se cobra lo neto de eso. ¿Cuál es el fruto de eso? ¿Cuál debería ser el fruto de eso? La santificación y la consagración. No te lo cobran. Es el fruto que deberías dar. Es el fruto con el que deberíamos responder. No te lo está cobrando. Incluso si tú no te santificas y tampoco te consagras, Él está enojado porque lo hagas. No, no, no. Porque no lo hagas. No, no. Él no está enojado por eso. ¿Se acuerdan con Job? Seguro que sí. ¿Cuál era la finalidad? Que Job conociera al Señor, que Job se consagrara, que no hiciera las cosas por ritual, por ser ritualista. Esa es una cosa. Con Job funcionó. Hoy quiero que aprendamos una cosa que es bien importante en la recta final de este estudio. Y es una parte choqueante, te va a chocar probablemente cuando lo escuches. Probablemente ya lo he dicho antes, pero vamos a revisarlo otra vez. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estudiamos todo lo que estudiamos? ¿Por qué queremos aprender? ¿Cuál es la finalidad o el objetivo de hacer todo esto? Y les quiero hacer una pregunta para ser bien claro y bien evidente. ¿Ustedes creerían que todo lo que hacemos es para tener la vida eterna? Es decir, estudiamos y hacemos todo lo que hacemos para obtener la vida eterna. ¿Ustedes qué dicen? Veo a Javier diciéndome que no. Elías, ¿tú qué dices? Voten en la pantalla, pueden hacer así o pueden hacer así. Sí, este para sí. Sí, ese lo hacemos para obtener la vida eterna, ¿de acuerdo? O no, no lo hacemos para obtener la vida eterna, ¿ok? Veo bastante gente que está muy bien consolidada. Mi querido Agustín, ¿tú qué dices? Oscar, Walter, Steph, ¿ustedes qué dicen? ¿Hacemos todo esto para obtener la vida eterna? ¿Ustedes qué dicen? Me gustaría leerles en el chat para los que están con la cámara apagada. Un segundito más para ver los demás que dicen. Me gustaría saber, tener un poquito más de recabación de datos. La respuesta correcta es no. No lo hacemos para ganar la vida eterna. ¿Por qué no, mi querido Elías? Porque la vida eterna no se puede ganar. La vida eterna no se puede comprar. La vida eterna no es un artículo o un ítem o un servicio que puedas comprar como un servicio funerario. No, no, no. Eso no se puede comprar. ¿De acuerdo? No puedes obtener la vida eterna. Eso es un regalo. ¿Se acuerdan? El Mesías dijo literalmente, y nos enseñan en las cartas, no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿De acuerdo? Si alguien lo quiere ganar, de él se burlarían. Si alguien lo quiere comprar, de verdad la gente se burlaría de él. ¿Por qué? Porque otra vez es un ámbito que no es compatible con lo natural. La vida eterna no es compatible contigo. Es más, ¿por qué no puedes comprarte la vida eterna? Porque tú no eres eterno. No puedes tener una moneda eterna, porque tú eres humano, que pague una vida eterna. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, si nuestro objetivo, mi querido Elías, no es la vida eterna, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué hacemos todo esto si la vida eterna no la vamos a conseguir nosotros? Él nos la da, es un don de Dios. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Romanos 6:22. Vengan conmigo un segundo, por favor, a Romanos 6:22 y ahora regresaremos con esta parte de Pedro. ¿De acuerdo? Romanos 6:22, por favor. Este versículo lo hemos revisado varias veces y quisiera que hoy lo tuvieran de verdad como una gran cumbre
en la Biblia para ustedes. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué es el fruto que se espera que dé Elías, que dé Javier, que dé Agustín, que dé Chuy, que dé Walter? ¿Cuál es el fruto que se espera? La vida eterna. No, no, ¿cómo la vida eterna? Pues ellos no van a dar frutos de vida eterna. No, no. Ellos van a dar frutos de santificación. Y el fin de la santificación, ¿dónde está? Léelo después. Y como fin, la vida eterna. Está bien fácil esto, ¿sí? La santificación concluye con vida eterna. La consagración concluye. Ah, o sea que si soy santo, entonces ya me gané. No, 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 no te ganaste. No te puedes ganar eso. Ese es el fin para aquellos que buscan su santificación. No es un premio, es la culminación, es la consecuencia. ¿De acuerdo? Es bien sencillo. Si tú te duermes todas las noches muy tarde, la consecuencia de eso es definitivamente degradar tu salud. En lo negativo, por supuesto. Si tu deseo es vivir en consagración cada día, la consecuencia de eso es la vida eterna. Es en automático lo que sucede cuando alguien conecta con esta decisión. Pero acuérdate que dijimos que la santificación y la consagración requiere la consolidación. De hecho, la consagración, mis queridos amigos, la consagración se vive en la consolidación, en la etapa 2 del creyente. Brincártela es creer que te la puedes ganar, creer que te la puedes comprar. Bríncate la consolidación, estás frito, mano. Estás fritísimo. Estas reuniones que tenemos acá, mi querido Elías y Chu y todo el mundo, estas son reuniones de consolidación. Quiero que hoy lo veas de esta forma. Tú te vas a consolidar junto con todos nosotros porque estas reuniones son de consolidación. Nada más el puritito horario es para consolidarte, hermano. Porque es re temprano. ¿Sí? El aprender a dormirte temprano, el aprender a despertarte temprano, el tener de verdad compromiso para así estar. Si decides que sí vas a conectarte, sí conectarte, ahí te estás consolidando. Y luego lo que vemos aquí son temas de consolidación, no son temas solamente de emoción. ¿Cierto? Bueno, ahí tienes esa parte. Y les dice, regresando para acá, el no ofenderles, ¿de acuerdo? Sin pretensiones mesiánicas, humildad a full del Mesías, empático completamente, no se opone para nada y con mucha prudencia, ¿de acuerdo? Y bueno, si se rehusaba a pagar, creerían probablemente muchas cosas, entre ellas habría un montón de prejuicios contra él, del pueblo contra él, contra su doctrina, habría tenido un conflicto que le estorba su desarrollo ministerial y habría sido un conflicto innecesario, ¿de acuerdo? Algo que estaba leyendo con respecto a esto y se los quiero compartir es, nunca hemos de apartarnos de nuestro deber por miedo a causar una ofensa, pero hemos de negarnos a nosotros mismos y a nuestros derechos seculares antes que ofender a alguien. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este versículo que decía, por causa de mi hermano, ¿se acuerdan? No comeré, ¿de acuerdo? Y esa parte se refería al apóstol. Esa parte se refería al apóstol no al tema de comer o no comer carne o no comer o comer cerdo. No, no, hacía referencia de la empatía por su hermano. Que decía, si a mi hermano eso le daña, si eso a mi hermano le preocupa, si eso a mi hermano le daña, yo no voy a participar. Porque voy a ser empático y respetuoso con él. ¿Sí? Como dijo el Mesías, para no ofenderles, tal cual como eso. ¿De acuerdo? Y bueno, vemos que a través de su pobreza, perdón, o en su pobreza monetaria, económica, no puede pagarlo, pero con su poder crea la forma de pagarlo, ¿de acuerdo? Y el milagro, les decía que hace un momentito, es un milagro bastante interesante y es el milagro de sacar la moneda de la boca de un pez. Qué raro, ¿no? Qué extraño es eso. Y bueno, Pedro necesitaba actuar desde su oficio. Y esta parte me gusta mucho porque el Mesías lo hace trabajar para obtener su impuesto. Imagínate esto que vas a escuchar. El Mesías lo hace trabajar en su oficio. Hay que recordar que Pedro era pescador, ¿está bien? Y Pedro necesitaba trabajar en su oficio para poder pagar el impuesto. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué hace? Lo manda a pescar. ¿Qué significa esto? Las, los talentos y las formas de poder desarrollarte a ti
que el Señor te ofreció son las que necesitas seguir explotando, ¿sí? ¿Se acuerdan de Pablo? Incluso Pablo, a pesar de que era el apóstol Pablo, dice que seguía ejecutando su oficio. Dice que hacía carpas. Dice que hacía carpas, ¿no? Pero lo correcto es que hacía mantos de oración. Eso sería lo más probable, que hacía estos talit para orar, esos mantos para cubrirse. Probablemente se dedicaba a eso, Pablo. Pedro, ¿qué hacía? ¿Mantos? No era bueno, seguramente era muy malo para hacer mantos. Lo que Pedro hacía era pescar. Y lo manda a pescar, es decir, le costó su esfuerzo en lo que él sabía hacer. Pero necesitaba hacerlo, ¿de acuerdo? Eso significaría que nosotros también necesitamos estar prestos para actuar en lo que sabemos que Él nos dio y nos puso en nuestra mente, en nuestra mano y en nuestro corazón para actuar y de verdad poder también sostenernos. Esa parte es muy preciosa. Nuestro hermano Lincoln, por ejemplo, a pesar de que tiene un ministerio tan importante y tan grande, no ha dejado de trabajar y además sigue estudiando. Para los que no sepan, por ejemplo, Lincoln estudió su carrera de médico y además de ser médico, estudió después la especialidad en pediatría. Y una ocasión, cuando tuve la oportunidad de visitarlo por allá en el 2019, me contaba que necesitaba hacer una subespecialidad. Es decir, ya era pediatra, pero necesitaba elegir si se decantaba por ser pediatra y además de pediatra, endocrinólogo, o si era pediatra, trabajar con niños con cáncer, que era la parte de oncología, ¿no? Y me acuerdo mucho que íbamos en un camioncito porque me invitó a pasear dentro de Buenos Aires, yo estaba en Buenos Aires, y me contó sobre esto. Y me acuerdo que le contesté y le dije, pues mira, si trabajas con niños con cáncer, probablemente vas a trabajar con niños que los vas a ver morir. Es decir, los vas a acompañar probablemente en su tratamiento, que probablemente los va a llevar a la muerte. Y no está mal, si el Señor te llama, eso está bien. Pero si trabajas con niños, como endocrinólogo, trabajarás con niños justamente para que puedas evitar, en la mayoría de los casos, enfermedades de verdad tan complicadas, a lo mejor como un cáncer. Vas a trabajar con niños en la parte hormonal, vas a trabajar en los niños en la parte, por ejemplo, de la obesidad. Un montón de diferentes casos que vas a poder trabajar. ¿De acuerdo? Por supuesto, él pensó y me contó que esa respuesta le ayudó para elegir endocrinología. El día de hoy, de verdad, Lincoln está a punto de terminar la subespecialidad de endocrinólogo pediatra y eso es una parte que definitivamente lo tiene todavía trabajando. Imagínate eso. ¿Por qué cuento esto? Porque necesitamos darnos cuenta que lo que el Señor puso en nuestra mano y en nuestro corazón, necesitamos seguirlo ejecutando porque es parte de esta cosa que es integrada de lo que somos y de lo que hacemos. Imagínate eso nada más. Ahora que Lincoln va a terminar, justamente va a regresar, perdón, a Ecuador. Seguramente si lo ves regresar a Ecuador es porque terminó ya sus estudios, así que por favor, haz de saber pues una palabra de felicitación, que por supuesto es una carrera bastante, bastante intensa. Pero bueno, retomando con esto, ¿de acuerdo? Fue la cantidad exacta lo que Pedro sacó, lo que te decía hace un momentito. Dice aquí un estatero que es lo doble de un dracma, ¿de acuerdo? O las 2 dracmas realmente, perdón. Lo que debía pagar era 2 dracmas, ¿de acuerdo? Una por cada quien, perdón, una ocasión de estas por cada persona, es decir, en total 4 dracmas. Lo que saca de la boca del pez es un estatero, lo cual equivale a 4 dracmas en total, que cubriría perfectamente el impuesto por ambas personas, ¿de acuerdo? ¿Qué notamos con el Mesías de esto? Y es algo que hoy vamos a aprender y quisiera que nos quedemos con esto para concluir. El Mesías fue de verdad íntegro. Pedro no estaba siendo tan íntegro, pero el Mesías lo fue. De verdad, el Mesías fue íntegro delante de Pedro y delante de esas personas que le cobraban el impuesto. El Mesías no tuvo conflicto ni tampoco tuvo reparo en pagar los impuestos. La pregunta para ti es, cuando se presentan estas situaciones contigo, ¿realmente eres íntegro en lo que haces? ¿Realmente, de verdad, con lo que te ven y con lo que no te ven? Y cuando no te ven, ¿mantienes tu integridad? Y también vemos a un Pedro que, pues, está a punto de ser no íntegro y el Mesías le enseña esta integridad. El carácter del varón perfecto incluye ser íntegros y, por supuesto, ser muy empático para no ofenderles, como lo notamos aquí justamente. Este carácter incluye el tener la empatía para no ofender a las personas y evitar conflictos que no son necesarios para que el reino de los cielos, el reino del eterno,
siga avanzando. La próxima ocasión que tú tengas la oportunidad, necesitas darte cuenta si eso va a afectar o no en tu desarrollo ministerial, en tu proceso de consolidación y en tu proceso de discipular a más personas. Porque definitivamente el Señor espera de ti tu consagración de manera plena y completa. Así que no podemos distraernos en las cosas que son de este mundo, pero que aún así, para no ofenderles, vamos a necesitar cubrirlas y o pagarlas. ¿Está bien? Hasta aquí, caballeros, nuestra sesión o episodio del día de hoy.